Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy muy encantado de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que nada tiene que ver con la situación política electoral que está sufriendo la República Dominicana. Vamos a hablar de otra cosa que puede producir mucho dolor, que es la economía. Vamos a hablar de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional le ha hecho al gobierno dominicano para preservar la estabilidad macroeconómica que el país ha disfrutado en los últimos 10 o 15 años. Y para ello contamos con la muy grata presencia de tres destacados economistas: el licenciado Alexis Martínez Olivo, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; el licenciado Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED; y el licenciado Juan de Rosario, director del Instituto Socioeconómico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Qué significan realmente esas recomendaciones del Fondo Monetario? ¿Significa que la economía dominicana no está bien conducida? Porque lo que he leído es que el fondo garantiza que en el país hay un desempeño económico bastante eficiente, ¿no? Eso es lo que he leído. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a eso? Bien, buenas tardes, buenas noches, perdón, a todo este público que habitualmente nos sigue. Miguel siempre trayendo estos temas tan edificantes para la población y buscando personas del área de la academia que tenemos siempre la vocación de llevar luz a la población. Yo creo que Miguel es un educador nato también, Miguel. Siempre lo vemos en la noche y vemos ese afán por traer. No tengo la culpa. Sí, yo acompañado honorablemente de dos distinguidos economistas, nosotros en nuestra condición de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre le estamos dando una mirada a esos temas económicos, ya sea desde el punto de vista personal, profesional, pero también a través de las diferentes instancias que tenemos en la universidad. En el caso de la UAS tenemos el instituto, tenemos la Escuela de Economía. Y esos temas, como ese informe del Fondo Monetario Internacional, para nosotros revisten mucha importancia, porque sabemos que antes cuando se hablaba del fondo, Miguel, siempre la gente se aterrorizaba, y porque habían unas situaciones coyunturales que pasaron. Ya nosotros en el ambiente dominicano nos estamos acostumbrando a que cada cierto tiempo viene una comisión del fondo, hace un análisis. Bueno, que el país es miembro del Fondo Monetario Internacional. Como miembro dentro de esa congregación de países, y tenemos que saber que somos también deudores, en cierta manera también nos debemos a rendir informes de cómo marcha nuestra economía. Y en ese sentido, el fondo hace un análisis muy interesante. Como bien señala, da aspectos muy positivos desde el punto de vista del manejo macroeconómico en cuanto a la continuidad de algunos elementos que el fondo entiende que están correctamente, pero a la vez hace unos llamados que son los clásicos llamados que el fondo normalmente hace. Señala muy bien el Fondo Monetario Internacional la característica de nuestra economía, que sigue creciendo dentro de los aspectos que ha venido creciendo en los últimos años. Señala algunos aspectos interesantes, pero hace unos llamados que en cierta parte coinciden con nosotros, ya lo habíamos conversado con Juan, en cuanto a la necesidad de hacer algunos cambios, algunos ajustes que podrían facilitar que nuestro país... ¿En qué consisten esas recomendaciones realmente? Sí. ¿El fondo está recomendando cambios en la política económica del gobierno o no? Sí, realmente sí. Es importante destacar que esto se hace en el marco de un informe que rinden los economistas del fondo a su board directivo, o sea que no responde a una supervisión condicionada. Ellos centran la atención en 4 temas, obviamente después de destacar en el informe los elogios para el desempeño de la economía dominicana. Sin embargo, dice que hay 4 temas que son de preocupación. Uno es el tema fiscal, obviamente, otro el tema de la seguridad social, el otro el tema del sector eléctrico, que sigue siendo un fardo, y la sostenibilidad de la deuda. Son los 4 temas. En el tema impositivo ellos abren un poco y entonces identifican 4 áreas. Hablan de la necesidad que tiene el país de aumentar las recaudaciones en un 3 a un 4% del PIB. Eso quiere decir llevar la presión tributaria de un 14, 13.5 a un 17.
que todavía estaríamos por debajo de la de la media. media de la América media, Latina. que estaba en 21%. También plantean la necesidad de ampliar la base del ITEBI, obviamente. Reduciendo el ITEBI. No plantean No reducción plantea de ITEBI. Plantean la unificación de las tasas, porque como usted recordará, en la última reforma del 2012 se plantearon tasas escalonadas. Por ejemplo, las grasas comestibles tienen tasa de un 16. Pero eso es muy distorsionante, evidentemente. Obviamente que sí, obviamente que sí. Igual, ampliar la base, ¿qué nos queda? Nos quedan algunos medicamentos y algunos productos del sector agropecuario. Y también plantean el tema del gasto tributario. Sí. Ellos dicen que ese gasto tributario no está yendo a los más pobres. 221.000 millones de pesos para que la gente tenga una idea, cuando se habla del gasto tributario, estamos hablando de las exenciones fiscales. Claro. Exactamente. Que el Estado dominicano le concede a ciertos sectores. Pero Miguel, en esa parte, el fondo ha insistido en eso, y algunos organismos internacionales. Pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque una gran parte de esas exenciones son las exenciones del ITEBIS. Y el grueso son las exenciones del ITEBI. Otra parte es las exenciones al sector de zonas francas, y eso es un arma de doble filo. Al sector hotelero también. Al sector hotelero, pero muy sensible en el caso de las zonas francas, porque las zonas francas hoy día tienen una alta competencia en todo el mundo, no solamente en América Latina, sino que las zonas francas nuestras, el sistema de zonas francas nuestro tiene que competir contra el sistema de zonas francas que en muchos lugares están dando no solamente incentivos, sino exenciones, sino incluso financiamientos de bajo. Pero se entiende que es muy peligroso o muy preocupante la posibilidad, por ejemplo, que se eliminen las exenciones a la producción de zonas francas, pero no a las utilidades de la actividad económica. Es decir, yo tengo una empresa y me gano 10 millones de dólares, bueno, yo estoy obligado a pagar impuestos de esos 10. No voy a gravar la actividad económica, pero sí puedo gravar a los inversionistas. A los inversionistas que redistribuyen utilidades sí deben ser gravadas, pero cuando son empresas de zona franca cuya matriz es extranjera y repatrian las utilidades, normalmente en el mundo el sistema de zona franca las exonera del pago de los impuestos locales. Claro, pagan los impuestos en su lugar de origen. No puede haber doble tributación. Pero el fondo plantea de una manera prácticamente que insiste en la reestructuración fiscal. Y llama la atención sobre el tema de lo que llaman el espacio fiscal que se le está agotando a la economía dominicana para seguir endeudándose, porque estos temas están vinculados. Si hay déficit eléctrico, el Estado tiene que transferir el subsidio. Si hay un exceso del gasto público, el Estado entra en déficit, tiene que endeudarse. Entonces, el fondo plantea, bueno, para atender esa demanda social tiene que haber una reestructuración fiscal. Y ese es el elemento. Si hay que mejorar el sistema de seguridad social, que es otra de las recomendaciones que hace el fondo, necesariamente también tiene que ser dentro de un pacto fiscal. No hay duda de que el ITEBI es un impuesto regresivo, ¿no? Porque los sectores menos pudientes, los sectores de más bajo salario, consumen prácticamente todos sus ingresos en consumo. No ahorran, y entonces todo lo que consumen está recargado por el ITEBI. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de esta primera pausa. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso aquí en Edición Nocturna y estamos conversando sobre las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional le ha hecho al gobierno dominicano a través del Banco Central. Evidentemente, hay una buena impresión, por lo que yo he leído, de los resúmenes que se publican a través del Banco Central, de las recomendaciones que formula el Fondo Monetario Internacional. Hay buena impresión en la comunidad financiera internacional sobre el comportamiento de la economía y el manejo de la economía. ¿Cuáles serían los puntos más débiles de la economía dominicana que pudieran, ante una eventualidad imprevista,
distorsionar la situación económica o poner a flaquear o poner en peligro, si se quiere, la estabilidad macroeconómica? O sea, bueno, nosotros hemos hecho unos ejercicios allá en la universidad, en el INICE, y sigue siendo preocupante el tema de la sostenibilidad de la deuda, con un elemento que se agrava ahora, y es la situación por la que está atravesando el mundo como resultado de la crisis, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha tenido una repercusión muy negativa sobre el tema del financiamiento internacional, con el tema de la curva invertida. Recuerde que nosotros vamos a necesitar recursos el año que viene, pero vamos a ir a un entorno de bajo plazo. ¿Qué significa eso, que vamos a necesitar recursos el año que viene? Sencillamente nuestras finanzas este año van a quedar cortas. Nosotros hemos hecho estimaciones sobre las recaudaciones. 390.000 millones al mes de julio, de 689. Ya hemos agotado el 56%. Es decir, que puede haber un déficit presupuestario. Claro, obviamente, lo va a haber, el 2%. Pero el presupuesto no contempla un déficit. Sí, contempla un déficit. Pero va a ser mayor. Exacto, va a ser cerca mayor. de un 2% del PIB. Va a ser un 2%. No, y usted va a tener sectores como el sector eléctrico, que se le asignaron 29.000 millones y va a cerrar el 35%, por lo que vamos. Sí. Entonces, con esa situación de presión interna por recursos y un entorno internacional adverso, porque ahora vamos a tener que colocar bonos soberanos a altas tasas y a corto plazo, porque eso es lo que pinta el escenario, y para una persona que está buscando recursos son dos variables totalmente... O lo toma o lo deja, ¿no? Que impactan de manera adversa. Ese es uno. Otro, el tema de la seguridad social. Nosotros no sabemos cuál es el límite de un sistema de seguridad social que real y efectivamente lo que menos tiene es seguridad social. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y yo creo que eso hay que encararlo más temprano que tarde. Y obviamente el tema de impositivo. El gasto no se menciona porque al parecer eso está bien. Sin embargo, nosotros creemos que es por donde hay que comenzar. Por donde hay que comenzar. Sin embargo, no se menciona. Ahora, ¿a qué ustedes atribuyen el hecho de que haya resultado tan difícil conciliar intereses para llegar a una reforma fiscal? Porque aparentemente los resultados riñen con la opinión que uno escucha, incluso de los sectores que podrían resultarse más afectados. Nos hablan de la necesidad de un pacto, pero está contemplado el pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley de la República. Sí, claro, pero fíjate, la experiencia del sector privado es que normalmente todas las reformas fiscales han conllevado un aumento de tasas más que una reforma estructural de la economía. El fondo, por ejemplo, en su informe, llama la atención sobre la necesidad de hacer una reforma completa, una reforma estructural, por los efectos regresivos que tú señalabas que tienen algunos impuestos. Por ejemplo, el ITEVIS, con una tasa del 18%, es un impuesto que afecta directamente a la población de menores ingresos, los quintiles que tienen menos capacidad de responder a esas altas tasas. El tema de la evasión fiscal y la gran forma en que las empresas, a través de la informalidad, evaden el ITEVIS y evaden el impuesto sobre la renta. Entonces, un pacto fiscal conllevaría una reforma estructural que hay sectores que, francamente, se resisten y le temen a esa nueva estructura fiscal. A eso hay que sumarle, don Miguel, también el tema político, los costos políticos que tendría esa reforma, que necesariamente, y aprovechamos este escenario, este programa que están bien visto, nosotros de la academia siempre vamos a entender que es propicio el momento, ahora que se está entrando, inmediatamente pasen las primarias de los diferentes partidos políticos, de que haya que sentarse sobre la mesa a un gran pacto de país que vamos a hacer definitivamente con esa reforma fiscal, porque también es un tema también de costo político y necesariamente para enfrentar el tema del déficit de la deuda que se proyecta en cerca de un 2% para el 2020 igual, necesariamente va a haber que sentarse. Ahora, la verdad es que las fórmulas que se han ensayado en países en desarrollo o países como la República Dominicana, no del tercer mundo, para estabilizar la economía y eliminar las distorsiones que existen en ella, no han dado resultados.
porque tienden más bien a echar a un lado las necesidades de una parte importante de la población y a desechar programas de carácter social que son esenciales para, por ejemplo, garantizar la paz social, la paz laboral, por otro lado. Entonces, países como el nuestro tienen una gran disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, si preservar solamente, si lo más importante o el fin de la economía, de la política económica es preservar una estabilidad económica que si bien tiene muchas ventajas sin lugar a dudas y permite el crecimiento de la economía, o resolver directamente los problemas de una parte de la población? Yo pienso que a los diseñadores de política que tienen, cuando son políticos de verdad y tienen sensibilidad social, esto debe representar un gran dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Porque cuando Carlos Andrés Pérez intentó hacer eso con un cambio y un giro, el resultado lo conocemos. Cuando Macri ha tratado de hacer eso, el resultado lo conocemos. Que estamos volviendo al kirchnerismo otra vez, y cuando las experiencias recientes o pasadas del Perú. Es decir, ¿qué debemos hacer con la economía? Ese yo creo que es el gran problema. Bueno, ahí el Fondo Monetario tiene su receta. El fondo tiene su receta y no va por la parte social. Precisamente. Aunque el fondo en ese informe sí reconoce, Miguel, y yo creo que en eso hay que reconocer, en los últimos años ha habido una mejora de la condición social en muchos aspectos. Por ejemplo, el 4% de la educación ha favorecido una disminución de tasa de pobreza, incluso nutricional, en muchos lugares. Y eso hay que reconocerlo. Y la estabilidad económica es una condición necesaria. Tú puedes hacer política social, pero tienes que mantener esa estabilidad económica. El dilema que tú planteas es cómo hacer esas reformas para que vayan los más pobres. Y eso no hay receta. Y que no afecte los sectores productivos, porque no estamos en nada. Ahora, a veces uno es difícil, desde mi perspectiva del ego, resulta muy difícil a veces entender la dinámica y, diría yo, la racionalidad de cierta medida que recomiendan los organismos internacionales, porque a raíz de la crisis última financiera del 2008-2009, el Fondo Monetario Internacional y todos los bancos europeos recomendaron endeudarse, ¿no? Para estabilizar el consumo, para estimular el consumo. Y nosotros nos hicimos adictos al endeudamiento. Nos hicimos adictos. Como uno puede decir, como dicen los mexicanos, ¿y ahora qué hago? Fíjense que Macri pasó por esa receta recientemente y le ha salido muy cara. El tema de la deuda, la fuga de capitales que ha tenido, se le está yendo el asunto sobre. Yo pienso que el gran reto es, si en años de los crecimientos más elevados de la región no hemos podido distribuir ingresos, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque todo parece indicar que estamos agotando una fase del ciclo de la economía, que es esa fase del ciclo con crecimientos astronómicos. Ahora vamos a crecimientos moderados y descrecimientos. ¿Qué vamos a distribuir entonces ahora? ¿Cuál sería un crecimiento que no altere la estabilidad macroeconómica del país? ¿Estamos hablando de un 4, un 3,5%? No, nosotros hemos medido un potencial de 5. Sí. ¿Qué es el potencial en el crecimiento de la economía o de cualquier economía? Es la tasa de crecimiento mínima que impacta positivamente determinadas actividades de ellas mismas, como el empleo, por ejemplo, sin deteriorar o los factores de la producción, como ellos dicen, llámese tierra, trabajo, capital. Es un poco lo que usted decía hace un ratito, sin afectar los sectores productivos. Entonces, si nosotros seguimos creciendo por encima de ese potencial, nosotros estamos bien. El problema es distribución. El problema es que nosotros no siempre vamos a poder crecer a las tasas del 7%. Claro. Eso es, digamos, eso es una excepción, eso no puede ser. Una tasa, incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea que una tasa continua entre un 3 y un 5% debería ser un objetivo de largo plazo. Claro, porque incluso la densidad demográfica del país ha de crecer. Claro. Entonces tenemos un crecimiento neto superior al de muchos otros países que incluso tienen el mismo crecimiento bruto de nosotros, ¿no? Sí, pero Miguel, es un crecimiento que no se distribuye. Entonces usted lo que va haciendo es que va acumulando deuda. ¿Cuál es la preocupación del fondo? Tenemos un gasto tributario de 221.000 millones que no está llegando a los pobres, y así mismo lo dicen ellos. Eso es un 8% del PIB, ¿no? No, son 221.000 millones
Eso es Estábamos hablando de si lo dividimos en tres, cerca de un entre 5 50, o que como 6. yo lo llevo, son 4, Un 5. 88. Es 2 veces del déficit, pero es 2 veces mínimo sí, es del alrededor de un déficit 6%. presupuestario. Es un 6. Sí. Es Sí, un 6. pero es mínimo 5 o 6. 2 veces, el déficit presupuestario. Obviamente que sí. Pero esas exenciones, Miguel, yo insisto en que no pueden ser eliminadas todas. No, no, a todas. Lo que hay que hacer es reestructurarlas. No, una eliminación brutal puede causar daño mucho mayor que el que se intenta corregir, pero eso es un tema para el próximo segmento cuando regresemos después de la pausa. Bien, continuamos conversando con un tema que para muchos parece árido, ¿no? Porque es difícil entender la complejidad del tema económico, especialmente en países que tienen tantas necesidades y tan pocos recursos como la República Dominicana. Evidentemente nosotros hemos podido salir airosos de muchísimos desafíos en los últimos años y la economía ha crecido a veces en situaciones sumamente difíciles, rompiendo muchas adversidades, pero llega un día en que tenemos que ver con realismo. Alguien dijo que quien no es realista, quien no cree en milagros, no es realista en este país, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el milagro de la economía dominicana frente a tantos problemas que se pueden presentar en el futuro inmediato? Que la economía siga creciendo sobre 5%. Y el déficit sea menos de 1. Pero ¿cómo conseguir? Porque la Virgen ya no se aparece, ¿no? Y un déficit de menos de un 1% del La Virgen PIB. ya no se aparece. Sí. Usted dijo un milagro. Pero mira, milagro. Entonces, pero hay que hacer reformas estructurales, Sí. porque hay temas que se han pospuesto. Por ejemplo, tú tienes el tema del déficit del Banco Central. El Banco Central tiene que emitir certificados a altas tasas de interés para pagar los intereses de los certificados anteriores. Entonces, Pero saca dinero de circulación. y saca Pero dinero de circulación. ese dinero que saca de circulación tiene vocación de irse afuera, ¿no? Y tiene el agravante de que al tú tener altas tasas de interés y esas altas tasas de interés comercializarse a través de los bancos son una bobina de capitales que se mueven para tener alta rentabilidad y encarece las inversiones. Es un sistema que encarece. El dinero es caro aquí, ¿no? Es carísimo. Entonces el fondo, ¿qué dice el fondo? Hay que volver a la ley de recapitalización del Banco Central, que se ha estado incumpliendo, pero eso implica más impuestos. Entonces, estamos en una situación donde, bueno, tú tienes que desmontar un problema de la deuda interna del Banco Central, pero eso implica un problema fiscal. Y esa reestructuración de la economía no va a ser un proceso Pero fácil. ¿estamos bien encaminados o no en la búsqueda de una solución de los problemas eventuales? realmente no. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo, todas nuestras reformas han ido en la dirección de parche o de aplicaciones parciales y la visión tiene que ser integral. Nosotros no podemos hablar de una reforma fiscal si hablamos solamente de impuestos. Tenemos que hablar de gasto. Nosotros no podemos hablar de sostenibilidad de la deuda si cada día nuestra estructura productiva sigue siendo más débil. Uno a veces dice no voy a coger más, pero la realidad... Claro. Porque el país no ha caído en mora y sigue no. pagando, ¿no? Por eso nos prestan, Sí. porque estamos pagando, esa es la verdad. Así. Ahora, Benjamin Franklin dijo que al nacer la gente solo tiene dos posibilidades, la muerte y los impuestos, ¿no? Así es. Entonces, los impuestos no han sido nunca nada extraño en la vida de ningún país. Incluso en la Edad Media se pagaba impuestos. Y la independencia de los Estados Unidos Y se hizo por un problema de Por impuestos. un problema de impuestos del té. Y vamos más lejos, don Miguel, si mira los países que han logrado mayor calidad de vida, la presión tributaria es altísima. Mientras no le pongan impuestos al frito verde, no tienen problema conmigo, ¿no? No hay problema. Pero lo cierto es que la economía dominicana, yo creo que tiene un buen motor en el crecimiento. El problema son los desbalances que hay en términos sociales, por un lado, en términos de que la política del Banco Central, que ha sido muy efectiva, ha estado subsanando los déficits que por la parte del gobierno se generan
por no tener suficiente capacidad de atender la demanda social. Entonces el Banco Central tiene que jugar el papel con su política monetaria ha contribuido a la estabilidad. Ha contribuido a la estabilidad y ha sido una política con un costo, obviamente, pero una política que ha mantenido esa estabilidad necesaria y que ha evitado los estallidos que pudieran presentarse por el déficit fiscal. Ahora, la proximidad de un proceso electoral, mucho más complejo que quizás todos los otros procesos que hemos atravesado en los últimos años, ¿puede representar algún problema para el desenvolvimiento de la economía o no? De hecho, ya el fondo lo reconoce cuando dice las situaciones externas e incertidumbres internas. Sí. Y el único elemento de incertidumbre interna que hemos tenido aquí en los últimos meses ha sido el tema político, el proceso político. O sea, que ellos lo reconocen. Saben manejar el léxico. El fondo. Sí, incertidumbres internas. ¿Sabe que hay un elemento que recomienda el fondo que pasa un poco soslayado, que es el tema de hacer modificaciones a la reforma de la Ley de Seguridad Social o mejoras a la seguridad social? Nosotros hemos analizado mucho con el INICI allá en la universidad y nosotros creemos que no basta con una simplemente mejoría. El sistema de seguridad social de nuestro país y el fondo ya lo está dejando comenzar. Está viejo ya, ¿no? No, necesita reformas. Estamos hablando de una tasa de reemplazo de 25, 24 para las jubilaciones. Estamos hablando de un gasto de bolsillo extremadamente alta en gran parte de la población. Entonces, no ha salido como se escribió en el librito en el 2001. Correcto. Entonces, el fondo ya comenzó a dar una alerta que no lo había hecho de manera así, tan explícita en ningún otro informe. Y ahí nos llamó mucho la atención, coincidimos. Lo único que le agregamos es que no solamente mejorías en el sistema, ahora, yo he escuchado reformas. Yo he escuchado alguna propuesta que dicen que se ha aplicado en otros países, en algunos con éxito, en otros ha sido un total fracaso. Es utilizar los dineros de la seguridad social para reemplazar el endeudamiento. Y eso puede resultar. ¿Cuál ha sido la experiencia en América Latina con relación a eso? Nosotros, con este sistema quedan pocos países ya aplicándolo. No creo que quedan 15, no quedan. Chile ha tenido una experiencia un poco interesante. En estos días trajimos con algunos elementos a favor. Estuvimos en la facultad nuestra, al quien administró todo el sistema de Chile a principios de nuestra gestión, nos estaba señalando las bondades de algunas obras de infraestructura que se ha podido avanzar gracias a que se ha podido aprovechar los temas de la vivienda. Han quedado algunos insumos, pero no ha sido la panacea. Tiene su riesgo cuando hay debilidades institucionales, usted lo sabe, y esa es parte también. No podemos hablar de usar esos fondos cuando no hay un sistema de garantía y un fortalecimiento en las instituciones que en nuestro país debemos de seguir avanzando hacia ahí. Y no hay garantía de retorno, ese es el problema. No, y el riesgo de que esos fondos de pensiones, ante una situación de devaluación de la moneda, el corralito se pueden volver lágrimas, porque una devaluación de la moneda deja prácticamente en ruina a todo el mundo. Entonces siempre ese riesgo está presente en el sistema de pensiones. Y fíjate, y el otro tema con la seguridad social es la gran informalidad. Toda la economía dominicana que está en el sector informal no tiene acceso, no tiene seguridad social, no sabe cuando llegue su vejez qué va a pasar. Son gentes que van a ser prácticamente despojos humanos que el Estado tendrá que cargar. Y va a haber más presión social sobre el gobierno. Por supuesto. Sí, es como si fuésemos posponiendo algunos. Ahora, los esfuerzos realmente para reducir la economía informal no han dado mucho éxito en el país. No, porque se han estado utilizando mecanismos de la economía formal y eso es una contradicción. Por ejemplo, el Estado libera 1.500 millones de pesos y lo coloca en el Banco de Reserva. Cuando el empresario informal va al Banco de Reserva y se trae un perfil de proyecto, tráeme tu estado financiero, y hemos estado volviendo a lo mismo. Economía solidaria, que son los famosos bancos de solidaridad, obviamente los montos que se pueden gestionar por ahí son montos insuficientes. Ahora hablamos de la última exención hasta de impuestos sobre la renta. Hasta el sistema simplificado, si se quiere, de tributación para empresas hasta 5 o 8 millones de pesos. 8 millones de pesos es igual. No, más complejo, es todavía más complejo. Deja
a la gran mayoría de Fuera. las actividades informales fuera. Sí. Yo pienso que ha habido un interés, pero las estrategias que se han utilizado han sido incorrectas. Sí, mira, y también en la parte de la formalización, tú tienes que en el impuesto sobre la renta, trata a todas las empresas igual, un 27% de impuesto sobre la renta, pero el impuesto a las personas físicas va escalonado. Si yo gano 35,000 pesos, yo estoy exento, Sí. y después me aplican un 15 y después un 25, pero en el impuesto de las personas jurídicas, o sea, de las empresas, el impuesto es un 27. Yo me gano 1,000,000 de pesos, en un pequeño salario, 270,000 pesos pagarle al gobierno. ¿Cómo yo me voy a formalizar? Yo trato siempre de ser informal, porque es un impuesto para un pequeño empresario, un colmado, es un impuesto muy alto. Entonces eso tiene que tener impuestos diferenciados. La formalidad también implica un gasto administrativo muy grande. Correcto. Claro. Tiene que tener un sistema de contabilidad, tiene que pagar al final un CPA y todas esas cosas que... Aunque está concebido en el nuevo régimen de simplificación que se ha establecido a través, básicamente empujado por el Ministerio de Industria y Comercio con la DGI, que eso, el tema ya de la contabilidad, todo eso irían a desaparecer, pero deja muchos sectores fuera, que es uno de los temas. Todavía estamos en prueba, no podemos decir tajantemente que ese sistema no va a dar resultados, sería muy aventurero dentro de nuestra... No, y además es un esfuerzo. Pero podemos decir, es un esfuerzo como dice Juan, para... que no hay las garantías todavía. Bien, tenemos que hacer una última pausa y desgraciadamente volveremos después de ella con la parte final del tema, porque creo que es un tema que para muchos puede resultar muy árido, pero es un tema sumamente importante porque de él depende la felicidad y la seguridad económica de la familia dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Hemos estado conversando con 3 destacados economistas dominicanos que representan a 2 de las más importantes, si no las 2 más importantes, universidades de la República Dominicana. Ahora bien, caballeros, yo veo que algunas de las cosas, uno de los grandes déficits que tenemos nosotros como nación y que se refleja mucho en el tema económico es la imposibilidad que a veces, lo difícil que a veces nos resulta ponernos de acuerdo en las cosas en que coincidimos. Y yo no he visto nunca que cuando se está planificando, por ejemplo, y usted oye el discurso de un partido que individualmente coincide con el discurso de otro partido, pero al momento de sentarse a la mesa de negociación, esas coincidencias no aparecen. ¿Cómo podemos resolver el tema si todo el mundo cree que la responsabilidad de la economía es solo del gobierno de turno, cuando es de todos los sectores de la economía dominicana, ¿no? Yo solamente quiero decir, sí, Alex, la base de la política dominicana al parecer es la disidencia. Es decir, aunque estemos de acuerdo, estamos en desacuerdo. Sí. Entonces, eso hace mucho más difícil y es un tema de cultura. Incluso se va a la planificación porque todo el mundo dice, no, yo solamente voy a planificar hasta 4 años. Yo creo que el ejercicio de planificación más larga después de aquellos los 70 que se ha hecho es la Agenda 2030. Y hay mucha incertidumbre sobre si esa agenda, si se producen cambios políticos en el país, vaya a continuar. Y que deberían prohibirse las pausas del almuerzo cuando se está discutiendo, porque Correcto. En la mañana nos parecía que estamos de acuerdo, nos vamos a almorzar y cuando regresamos hay que comenzar de nuevo. Así es. O sea, la pregunta que usted hace, don Miguel, sobre cómo ponernos de acuerdo, quedó evidenciado cuando se hizo la misma Agenda 2030. El espíritu era precisamente ese, que todo lo que salga de ahí sea el proyecto Nación. Sin embargo, viene otra cosa, que es otro aspecto importante, que es llevar eso que se quedó plasmado a la realidad, que parecería que con la agenda se iba a resolver. Pero por el temor o por la mezquindad de no darle al adversario el mérito de la ejecución de una buena medida. Lo mismo pasó con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico se llegó prácticamente a acuerdos, pero siempre hubo desacuerdos. En el fondo siempre... Y eso prevalece. Y eso prevalece. Y al final nadie quiere aparecer como que está de acuerdo con el otro. Entonces se niegan las firmas. Pero lo peligroso de eso es que al final
esas recomendaciones del fondo y ese tipo de necesidad de reformas terminarán haciéndose, yo pienso, en el próximo gobierno, bajo la sombrilla del fondo y no bajo una discusión de los actores nacionales. Y eso sería... Eso es lo peligroso. Eso sería... Ahora, hay razones para uno sentirse optimista, pesimista o medianamente ambas cosas con relación al futuro a corto plazo de la economía dominicana. Pues estamos amenazados de algo que pueda realmente alterar el curso de la economía. A corto plazo, Juan, lo hemos hablado siempre, a corto plazo hay aspectos optimistas, a corto plazo. El tema del crecimiento, el tema de la inflación controlada, todos esos elementos, pero a largo plazo el tema de la deuda nos genera lo que estaba señalando nuestro amigo Espinal sobre el tema de que sea el fondo que nos imponga a largo plazo la agenda, y ahí es lo delicado, entonces ahí entra la parte pesimista. Es más como, Juan, una especie de a corto plazo optimista, pero a mediano o largo plazo podemos decir que podemos estar optimista corto y pesimista medio, eso da medio optimista, medio pesimista. Yo pienso que en el corto plazo nosotros la economía puede reencauzarse. Ahora, aquí nada más hay un solo pacto, es el pacto fiscal. Yo me conformo con que le entremos a ese. Pero luego, el pacto fiscal depende del pacto eléctrico, por el efecto que tendrá el pacto eléctrico. No, al revés. Al revés. Pacto eléctrico. No, bueno, hay quienes dicen lo contrario. Bueno, nosotros pensamos que el pacto eléctrico es el que va a definir el de la seguridad social, sí, el del laboral. El laboral. Bueno. Pero mira, yo soy optimista porque la economía dominicana en 50 y pico de años ha tenido solo 3 pulmonías, digamos, en el 84, en el 90 y en el 2003. Y la hemos superado. Sí, y 2 de ellas fueron simples resfriados, ¿no? Claro, y simples resfriados. Y además, esta no es la República Dominicana del 66 ni del 70. Esto es una economía que ha sido, con todas estas debilidades, ha sido una economía que se ha transformado. Y yo tengo la esperanza y veo las cifras y la diversidad de la economía dominicana, de que nosotros, superando estas debilidades estructurales, podríamos tener 50 años más de crecimiento. Y además yo creo que aquí hay un sector privado muy consciente de la realidad y que tiene una visión muy optimista de la República Dominicana. Y el dominicano es próspero, el dominicano es emprendedor. Sí. Finalmente mi preocupación es, dice un refrán, guardar pan para mayo. Sí. Si en crecimiento... ¿Para mayo o para el invierno? O para el invierno, bueno. Si en crecimiento no hacemos los ajustes para guardar parte de ese crecimiento, entonces cuando vienen las crisis, ¿qué vamos a guardar? Esa es mi preocupación. Además el problema es que un pesimista en el fondo es un optimista, pero bien informado. Bien informado. Así, caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Y también las gracias a nuestros amigos televidentes. Esperamos que el tema haya sido de su interés y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.